Yo soy la doctora Beatriz Almaguer Estrada, soy gastroenteróloga, hepatóloga. El día de hoy trataremos en forma muy general el tema de cáncer de colon y lo vamos a conceptualizar o lo vamos a enfocar sobre todo en su detección. Para esto pues hablaremos acerca de algunas generalidades primero, y a manera de introducción tenemos que el cáncer de colon, o comúnmente llamado cáncer colorectal, es decir, se asocia el cáncer de colon y el cáncer de recto, que vendría siendo de los últimos 15 centímetros del tubo digestivo. Es una enfermedad común y letal, como lo vamos a ver. A nivel mundial es el tercer cáncer más frecuente en hombres y el segundo en mujeres. Variará de acuerdo al país donde estemos, pero en términos generales la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da estas cifras. Ellos reportaron en el 2018 aproximadamente 1.800.000 nuevos casos y cerca de 861.000 muertes asociadas a este cáncer. En México es el cuarto cáncer más frecuente en términos generales, y bueno, aquí solamente quise representar con esta figura, pues bueno, lo que viene siendo el colon, ¿no? Porque a veces nos mencionan y algunas personas piensan que la parte esta del colon es la parte esta ya final, ¿sí? Pero si se fijan, el colon pues forma como un marco alrededor de lo que viene siendo todo el abdomen. Lo tenemos desde el lado derecho, ¿sí? Hacia arriba, muy cerca hacia lo que viene siendo ya llegando al hígado, después se va en forma transversal y por arriba de él se encuentra el estómago, y en el lado ya izquierdo es donde empieza a bajar nuevamente, y bueno, después tiene una parte un poco sigmoide, así se llama, y después ya propiamente el recto y la porción ya del ano, ¿no? Entonces, si se fijan, es un órgano que, bueno, a veces pudiese confundirse mucho la sintomatología, ¿no? Como lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, algunos pacientes inclusive pueden, por ejemplo, quejarse más sobre algún dolor en la parte alta del abdomen y siempre haber considerado que se trataba del estómago, ¿no? Entonces toman antiácidos, entre otras cosas. Pero bueno, eso es en términos generales para que vean dónde está el colon, que es el órgano que vamos a hablar o abordar el día de hoy. Pero en sí, ¿qué es el cáncer colorectal? Pues bueno, como la definición de cualquier cáncer, es un crecimiento descontrolado de las células, en este caso pues del colon o del recto, como les mencionaba. Por lo general, antes de su aparición como tal del cáncer, hay un desarrollo de pólipos, que son como crecimientos que se forman en la parte interna, que se llama mucosa, que es la piel que recubre el colon. Y bueno, por ejemplo, aquí en esta imagen lo estamos mostrando, ¿no? Entonces, cómo se debería de ver liso, como en esta parte de aquí, y después hay este crecimiento. Esto es un pólipo, ¿sí? Pueden ser muy pequeños, desde 3 a 5 milímetros, hasta ya más grandes, pueden llegar a medir más de 2 centímetros. En este caso, pues estamos hablando de una imagen de un poco mayor a 1,5 centímetros. Esto como tal vendría siendo un pólipo, ¿de acuerdo? Por lo general son de muy lento crecimiento, tardan entre 10 a 15 años en crecer. No todos se van a malignizar, no todos los pólipos se convertirán en cáncer, pero sí muchos de ellos. Conforme ya propiamente el tumor, que es el crecimiento descontrolado de las células, crece, pues va a invadir las capas del intestino, ¿sí? Entonces, como por ejemplo lo tenemos en esta figura o en esta otra figura, en donde tenemos primeramente una ligera proliferación de la mucosa, que es de la piel, le repito, que cubre al intestino, y después ya propiamente tenemos lo que vienen siendo los pólipos, ¿no? Y en un momento dado habrá el desarrollo propiamente de un cáncer. Entonces aquí vemos cómo va creciendo y después acá cómo va invadiendo, se va profundizando y después tomará lo que viene siendo ganglios linfáticos, y después entrará lo que viene siendo el torrente sanguíneo. Ya una vez entrando al torrente sanguíneo, pues podrá llegar a otros órganos, como en este caso uno de los más frecuentes a donde llega es a hígado, y en forma subsecuente también llegarán a pulmón, pero uno de los principales a los que llega son a hígado. Estamos hablando en este caso ya propiamente de una enfermedad metastásica, ¿no? Una enfermedad ya en forma invasiva. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Lamentablemente, como mucho de los cáncer, va a ser asintomático, ¿sí? Solamente nos va a dar alguna sintomatología en etapas muy avanzadas. ¿Cuáles son estas sintomatologías? Pues bueno, puede haber un cambio en las heces,
Es decir, algunos pacientes pueden tener un cambio en su patrón de evacuación, es decir, si ellos dicen, yo por lo general no era estreñido, pero hasta hace recientemente me empecé a estreñir, entonces no es lo habitual que un paciente como de 55 años o de 60 años, que había tenido siempre un patrón normal en sus heces, empiece a estreñirse, ¿no? O al contrario, que diga, de unos 3 meses para acá estoy como que con diarrea, se me quita algún tiempo y luego me regresa, entre otros. También se pueden observar las heces más delgadas, ¿sí? De eso puede referir, se llaman heces acintilladas, comúnmente les mencionamos así, o que se entrecortan, eso es lo más frecuente que podemos llegar a ver. Y pues sobre todo aquí el sangrado rectal como tal, puede ser pura sangre o puede ser bien materia fecal mezclada con sangre, o bien que las heces se vean más oscuras, ¿sí? Dependiendo de dónde esté el sitio de la lesión es lo que vamos a encontrar. En etapas ya más avanzadas, sobre todo cuando empieza a sangrar y está esto en forma como crónica, a veces puede ser muy poquito, el paciente no se puede dar cuenta, pero bueno, a lo mejor él se queja más de nada de síntomas relacionados con anemia, como puede ser debilidad o cansancio. Pueden también tener alguna sensación de evacuación como incompleta, es decir, voy al baño, pero como que no termino, o como que tengo la sensación y no hago nada, ¿de acuerdo? Y pueden también pues tener pues ya pérdida de peso, sobre todo en etapas ya más avanzadas. Hablando acerca de los factores de riesgo, bueno, entonces aquí tenemos como algunos factores de riesgo con un carácter genético y otros factores de riesgo pues con un factor más ambiental. Vamos a empezar por los factores de riesgo que tienen una relación más genética. Entonces, hay ciertos enfermedades en las cuales tiende a formarse muchos pólipos, ¿sí? Los pólipos que habíamos mencionado anteriormente, entonces ahí a veces se forman muchísimos. Entonces, por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar son más de 100 en todo el colon distribuidos, ¿sí? Y luego tenemos también una poliposis adenomatosa familiar atenuada en el que serán pues menos de 100. Pero estos pacientes tienen un mayor riesgo porque inician el desarrollo de pólipos desde edades muy tempranas. También tenemos lo que viene siendo el síndrome de Lynch. Este es un síndrome hereditario también, en el cual pues tenemos varios familiares afectados. Tenemos que tener familiares de primera línea, como pueden ser un hermano, podemos tener un familiar hacia arriba, que puede ser, por ejemplo, mamá o papá, y podemos tener inclusive algún tío, etcétera. Y más hacia arriba podemos tener, por ejemplo, alguna abuela, alguna bisabuela, o abuelo, bisabuelo, etcétera, ¿no? O algún tío por parte de ellos. Entonces, estos pacientes también estarán en mayor riesgo. Ellos tienden a formar cánceres más agresivos y a edades mucho más tempranas, ¿de acuerdo? Entonces, el abordaje con ellos inicia desde etapa, por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar, inicia nuestra detección oportuna de cáncer de colon en la adolescencia. En el síndrome de Lynch depende de la edad de presentación de los demás familiares, pero por lo general estamos iniciando su abordaje a partir de los 30 años. Es por eso cuando ustedes escuchan, le dio cáncer estando muy joven, tiene 25 años y le dijeron que ya tenía cáncer invasivo, o tiene 30 años y ya está muy avanzado, ¿no? Muy probablemente tiene algún síndrome de esto. Hay otros, pero bueno, estos son los principales. También tenemos, como todas las neoplasias, pueden estar asociadas. Y en este caso, el cáncer de colon puede estar asociado al cáncer de ovario o de mama, ¿sí? Hereditario, que también, por ejemplo, son pacientes que tienen cánceres a edades muy tempranas. Entonces, nosotros iniciamos también el screening de cáncer de colon en ellos en una etapa más temprana. Por lo general, estamos iniciando a los 35, 40 años. Y también pacientes con algo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos la variedad tipo CUSI y tipo Crohn, en el cual constantemente está habiendo un daño sobre la piel que recubre el colon. Entonces, estos pacientes tienden también, en el caso sobre todo del CUSI, forman pseudopólipos, pero bueno, al estar habiendo un daño constante sobre la mucosa, que es la piel que recubre el intestino, pues bueno, también tenderá a tener mayores mutaciones y pues con esto se forman los cánceres. Y pacientes también muy importante que hayan recibido radiación abdominal. Tenemos los pacientes, pues, por ejemplo, con cáncer de próstata o con cáncer cervicuterino. Ellos estarán en mayor riesgo de presentar algún tipo de cáncer de colon o de recto. Entonces, bueno, estos serían
como los factores de riesgo que podemos tener asociados. También otros factores de riesgo, pues tenemos los pacientes o las personas de raza afroamericana. Ellos tienen una mayor prevalencia de cáncer de colon. El género, pues bueno, los masculinos tienen una mayor prevalencia a comparación de las mujeres, hasta del 25%. Los pacientes con trasplante renal, y aquí quiero hacer una observación, por ejemplo, también estarían involucrados los de trasplante hepático, pero bueno, más se ha encontrado en los pacientes de trasplante renal. ¿Por qué? Porque recordemos que el trasplante renal muchas de las ocasiones también se da a etapas muy jóvenes y tienen que utilizar medicamentos inmunosupresores, es decir, para que se bajen, como quien dice, las defensas, para que no rechacen al órgano. Entonces, cuando se bajan precisamente estas defensas, también se baja como la vigilancia que tiene el mismo cuerpo para detectar células anormales. Entonces, al bajarse esa vigilancia, pues es más frecuente que rápidamente crezcan. Entonces, pacientes con trasplante renal son pacientes con riesgo y tenemos que iniciar también su abordaje en una etapa más temprana. Pacientes obesos también se ha visto como una causa directa y específicamente, bueno, o en conjunto con la diabetes mellitus por el hiperinsulinismo. En el 2015 la OMS lanza la advertencia del consumo de carne roja y procesada. Recordemos que ellos lo mencionan como un carcinogénico tipo 1 y bueno, tenemos carne procesada, pues tenemos los embutidos, como por ejemplo salchicha, jamón, por mencionar un ejemplo, carne roja, sobre todo lo ahumado, muy prevalente pues nosotros para la zona norte del país, ¿verdad? Las carnes asadas. Y bueno, también tenemos lo que viene siendo el consumo de alcohol, también está asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon y muy importante, y a veces pareciese que lo omitimos o que lo obviamos o que pareciese esto muy común, que me quiten la vesícula. Pero lo que se ha visto es que el colon, sobre todo el colon derecho, ¿verdad? La del parte derecha, se expone más a las sales biliares. Y las sales biliares es un producto que se produce, más bien dicho, en el hígado y sirve para la digestión. Entonces, estas sales biliares por lo general tienen una regulación para que poco a poco vaya pasando hacia el intestino y la vesícula es la que hace esa regulación. Al momento de quitarla, pues como que pasa más fácilmente, digámoslo así, a los intestinos y lo que pasa es que el colon se expone más a esas sales biliares y eso irrita la piel y empieza también como consecuencia a crecen más rápido las células y crecen de una forma descontrolada. Entonces, pacientes con colistectomía también es un factor de riesgo para cáncer de colon. Y bueno, pero pues, ¿qué podemos hacer? No todo es malo. Tenemos factores protectores, como será la actividad física. Muy importante será la dieta, pues ya mencionamos algunos factores de riesgo. Se ha visto una disminución o una menor prevalencia en países en los que consumen sus alimentos son altos en frutas y verduras, entonces, pues bueno, nos puede ayudar. En la dieta vegetariana también se ha visto una menor prevalencia y sobre todo en los que comen son pesco-vegetarianos. Ellos todavía tienen una menor incidencia de cáncer de colon. También podremos consumir una dieta alta en fibra y la ingesta, bueno, esto va muy en relación con la dieta, no es necesario tomar suplementos, porque bueno, mencionábamos aquí, o podríamos mencionar que la ingesta de ácido fólico, de folatos, de vitamina B6, de vitamina D, de magnesio, puede ser como un factor protector. Pero si nos fijamos, todo esto lo podemos obtener a través de la dieta, no será necesario suplementar nada. Con una dieta de alta calidad, pues será más que suficiente. Ahora sí, propiamente acerca de la detección y el diagnóstico, pues bueno, en términos generales, sobre todo en México, aquí nos recomiendan que todos los pacientes mayores de 50 años hagamos, ahora sí, screening, que hagamos una detección oportuna de cáncer de colon. ¿Esto por qué? Porque 9 de cada 10 personas mayores de 50 años tienen que se les detecta cáncer de colon, pues tienen más de 50. Entonces, por eso ellos hacen la recomendación a partir de los 50 años. Más sin embargo, el año pasado
por parte en Estados Unidos, parte de la Asociación para la Detección de Cáncer de Colon, ellos proponen bajar ya esta edad a partir de los 45 años, porque están viendo cada vez una mayor prevalencia en pacientes más jóvenes. Pero bueno, en México aún hacemos la recomendación a partir de los 50 años. Recuerden, esto es en población general, en pacientes que tienen algún factor hereditario, como los que ya mencionamos, tenemos que iniciar antes. Algunos tenemos que iniciar en la adolescencia, otros tenemos que iniciar en etapa adulta temprana. Pero bueno, por eso le digo, cada caso se tiene que valorar. Pero en términos generales, si no tenemos ningún familiar con cáncer de colon, ¿qué puedo hacer para que no me dé esto o para detectarlo en forma oportuna? Pues bueno, a partir de los 50 años, yo también soy partidaria de iniciar a los 45 años ya con su screening de cáncer de colon. ¿Y cuáles son los métodos que tenemos para realizarlo? Pues bueno, tenemos lo que viene siendo la sangre oculta en heces, es una prueba rápida, económica. Esta se puede hacer, o más bien dicho, se debe de hacer en forma anual, ¿sí? Forma anual, hay que estar haciendo la sangre oculta en heces, y en el momento en que sale positiva, se tiene que hacer una colonoscopía o una rectosimoidoscopía. Esto es como una forma, digamos así, para tratar de reducir los costos, pero en sí, el mejor método para detectar en forma oportuna el cáncer de colon será la colonoscopía. ¿Por qué la colonoscopia? Ahorita mencionaré más adelante de qué se trata. También tenemos, bueno, la rectosimoidoscopía, que ahí nada más la única variación es hasta el sitio donde llega. Y tenemos también algo que a lo mejor han escuchado, que es la colonoscopia virtual o la TAC colonografía. De la TAC colonografía, pues es un estudio de imagen, tiene un protocolo especial y bueno, hacen un protocolo y estas son las imágenes que obtienen. Y aquí lo que está representando es precisamente un pólipo. Ventajas y desventajas de este estudio. Pues ventajas lo podemos utilizar, por ejemplo, en un paciente en el cual simplemente tiene sangrado, pero sangrado de tubo digestivo bajo, o sea que tiene evacuaciones con sangre o evacuaciones oscuras, pero que por sus condiciones generales en ese momento no se le puede realizar una colonoscopía. ¿Como cuál caso? Como algún paciente que tenga algún infarto muy reciente y no estaríamos haciendo detección oportuna de cáncer de colon, sino lo que estamos haciendo es determinando la etiología del sangrado que tiene. Entonces, en esos pacientes que no podemos hacer estudios endoscópicos en ese momento, se puede realizar este estudio. Ventajas y desventajas, le decía, pues desventajas es que pues lo detecta y tienes que hacerle colonoscopia, ¿verdad? Y también se van a escapar muy pequeñas lesiones. También si el paciente está mal preparado puede dar falsas imágenes, ¿no? O que no se vea con tanta claridad. Y este es el mejor estudio, como les mencionaba, entonces, no sé si quedó claro, entonces primero realizar sangre oculta en heces en forma anual, si sale positiva, realizar colonoscopia, si tengo altos factores de riesgo, ¿verdad? O si tengo mucha sintomatología, será mejor realizar una colonoscopia, pero en términos generales también podemos hacer esto, la colonoscopia desde un inicio. En la colonoscopia, que es un estudio que se realiza bajo anestesia, es decir, el paciente está dormido, está relajado, tomará un día previo una preparación intestinal en la cual se eliminará toda la materia fecal que se encuentra en el colon y lo que vamos a hacer es introducir un tubo flexible que lleva una luz, lleva una cámara, va conectada a un equipo de video, estas son las imágenes que nosotros vamos viendo y vamos viendo detenidamente todo lo que viene siendo la piel por dentro que recubre a los intestinos. Les decía, la rectosimoidoscopía es nada más el sitio hasta donde llega, ¿verdad? Él avanza, disculpen, aquí se cortó la imagen, hasta más o menos por esta zona, y en la colonoscopía abordamos todo lo que viene siendo el colon. Si realizamos una rectosimoidoscopía, ¿verdad? Si realizamos esto y encontramos alguna pequeña lesión, vamos a decirlo así, un pólipo pequeño y todo, tenemos forzosamente que hacer todo. Tenemos que revisar todo porque ya encontramos algo. Entonces tenemos que revisar que no haya más lesiones acá arriba, ¿sí? O más avanzadas. Entonces por eso en términos generales se dice mejor pues hágase una colonoscopia, ¿verdad? Entonces porque pues si encontramos algo tenemos que hacer todo. Entonces en términos generales por eso a lo mejor les decimos a los pacientes o recomendamos que en términos generales se hagan una colonoscopia. ¿Cuáles son las ventajas de la colonoscopia? Pues que podemos hacer la detección de los pólipos y quitarlos, ¿verdad? Sin tener que realizar una intervención quirúrgica. Ahí mismo se puede realizar
una polipectomía, como es en este caso. Este es el crecimiento que tiene el pólipo como tal. Y aquí lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo, es introducir esta pequeña asa, ¿sí? Literal, vamos y lo atrapamos y lo cortamos. Entonces, también al hacer ese corte, estamos eliminando el factor, el pólipo, y por lo tanto el riesgo de presentar cáncer de colon. Esa es la gran ventaja. Asimismo, dependiendo de la cantidad de pólipos que hayamos encontrado, pues serán los seguimientos que hacemos a los pacientes. Es decir, algunos tienden a formar más pólipos que otros, entonces como tienen un riesgo incrementado de presentar cáncer de colon, y tenemos que hacer colonoscopías dependiendo de el tipo de pólipo que hayamos encontrado, pero algunos son a los 3 años, algunos son a los 5 años, otros se van otra vez a los 10 años. En términos generales, si usted se hace una colonoscopía el día de mañana y todo se encuentra bien, fue una colonoscopía normal, dentro de 10 años se deberá de hacer otra. Si encontramos algún pólipo, etcétera, dependiendo del tamaño, pues será de 3 a 5 años. ¿Sí? Si tenemos algún familiar, también acortamos los tiempos, o si tenemos alguna de las enfermedades previamente mencionadas, también tendremos que acortar los tiempos. Y pues bueno, por mi parte, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Algo que haya quedado. De los factores de riesgo, también se encuentran las cirugías que den, procedimientos quirúrgicos que se hayan realizado en el colon. No, en términos generales solamente estamos hablando de, o sea, y no fue precisamente en el colon, en el caso de la colistectomía, o sea, el paciente que le quitaron la vesícula y que esa piel que recubre el colon se está exponiendo mucho a las sales biliares. Pero en términos generales, por ejemplo, no sé si por ahí va la pregunta, por ejemplo, bueno, un caso así rápido que se me viene a la mente, un paciente que tenía divertículos, se perforó, ¿verdad? Tuvo una complicación de los divertículos, se perforó y le tuvieron que quitar, ¿verdad? Un pedazo ahí de colon. En términos generales, no tendría por qué. O sea, sería más bien dicho, ¿por qué le hicieron la cirugía? Es decir, por ejemplo, si fue un paciente que le hicieron una cirugía porque tenía un pólipo muy grande que no se pudo retirar o en forma completa por medio de la colonoscopía, ese paciente, pues claro, fue por un pólipo, entonces tendrá más riesgo, tendrá que entrar a hacerse colonoscopías de control. No sé si eso responde a la pregunta, pero por ejemplo, no sé si va por ahí, pero por ejemplo, algún paciente que se haya hecho algún bypass o algo así, no está en relación con mayor riesgo de cáncer de colon. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, mande. Sí, yo soy una paciente que tuve cáncer de ovario. Ok. Y aparte ya me retiraron la vesícula. Y aparte mi mamá tuvo cáncer de mama. Y tengo 34 años. ¿Ya empiezo con la sangre oculta? Sí. Sí, bueno, ¿y tiene más familiares que tuvieron cáncer de mama o cáncer de ovario? Sí, tiene que iniciar ya el screening a partir de los 40 años. O sea, colonoscopía ya de inicio, ¿de acuerdo? Pero si entre más joven inicie, mejor. Bueno, por ejemplo, podría iniciar a los 35 años haciéndose sangres ocultas en heces, ¿sí? Y ya a partir de esa edad, o que haya recibido radiaciones, sería la otra, pues también iniciamos antes. Pues ya iniciamos antes, ¿no? Pero sí, o pacientes, le digo, que está en constante tratamiento con quimioterapéuticos, pues necesitamos hacerle también un abordaje antes, ¿no? No esperarnos hasta los 45 o 50 años para hacerse un estudio, sino desde antes ya tengo un factor de riesgo, ya tuve cáncer en algún otro sitio, entonces tengo que vigilar los demás cánceres y este es el que nos toca a nosotros. Y si yo soy una familia que tiene familiares con cáncer de todos lados, de plano, desde ya. Doctora, y en pacientes que son post-colecistectomía, ¿hay una manera de prevenir que las sales biliares no dañen la primera porción del colon o que no pasen directamente? Bueno, lo que pasa es que no hay muchos estudios, o sea, eso es algo que se ha estado viendo, ¿no? Que empezaron a ver, oye, ¿por qué hay más cáncer de colon derecho? ¿Por qué hay más cáncer de ciego? Que recordemos que el cáncer que está en la parte derecha será un cáncer de muy lento crecimiento y que crece mucho.
No es como el cáncer de recto, que esto, como está ya en la salidita, da como un poco más de síntomas. El del lado derecho da un poco menos. Y, por ejemplo, este da más lo de las evacuaciones oscuras. Entonces es muy frecuente que le digan, es que es el estómago el que está sangrando. Es que porque es melena, ¿verdad? Porque son evacuaciones oscuras, entonces así por definición es estómago. Y no lo saques de ahí. Entonces hasta que dices, no, espérate, a ver, vamos a revisar, vamos a hacer TAC. Y dices, mira, la lesión está del lado derecho y sí, ahí estaba. Pero no hay, la verdad es que no hay estudios en los que, por ejemplo, les demos un secuestrador de sales biliares, como la colestiramina, y que digamos, bueno, le di colestiramina y le protegí el riesgo. Pues la verdad es que no lo hay, o sea, pues sí, a lo mejor sería interesante, ¿no? Revisarlo. A esos pacientes a la larga darles colestiramina y ver si realmente disminuimos su riesgo, porque lo que estamos hablando es la sobreexposición que tienen a las sales biliares y que en teoría al tener este secuestrador, la colestiramina, pues les ayudaría. Sería muy interesante, doctora. Sí, claro que sí. Entonces, el consejo para paciente post-colecistectomía, si no tiene factores de riesgo más que la vesícula, es que a partir de los 40 se haga una sangre ocultanesa. 45. Lo que pasa es que a pesar de que tenemos eso como bien, o sea, o que se empieza a identificar, ¿no? Que puede estar el paciente en riesgo, las recomendaciones internacionales todavía no, dicen, no hay suficiente evidencia como para hacerlo ya un estatus, ¿no? Entonces, como la de la edad, ¿no? Entonces, sí sabemos cuáles estarían con un poquito más de riesgo, a lo mejor sí podrías decirle al doctor, a manera de recomendación personal, ¿no? Y ya sabes que yo a este paciente voy a iniciar a los 45 años, no me voy a esperar a los 50. A los 45 años le voy a decir que se empiece a hacer la sangre ocultanesa o a los 40. Yo creo que ya es más recomendación o criterio médico, eso sería, porque si vamos y buscamos las guías americanas, las mexicanas, no mencionarán nada de que esos pacientes deberían iniciar antes, como sí está muy bien identificado en el síndrome de Lynch o en la PAF, ¿no? En la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, pues bueno, nos quedamos a lo mejor un poco cortos, pero yo creo que es más a criterio médico, ¿eh? O sea, si estamos viendo la evidencia muy clara, a lo mejor sí convendría a criterio médico iniciar a los 40, 45 años con su sangre oculta en heces, claro que sí. Okay. Y si saliera negativa, como quiera, es prioridad o indicativo hacerse una colonoscopía. ¿Pudiera estar negativa la sangre oculta en heces si hay un pólipo? Sí. Recordemos como quiera que hay nuevos métodos, ¿no? Para detección esta de sangre oculta en heces, inclusive ya hay muestras que hacen de DNA. Entonces, ya la sensibilidad y especificidad de estas es altísima, pero pues el costo o la disponibilidad pues no la tenemos. Ahorita lo que se tiene, que es la prueba inmunológica, da una buena sensibilidad y especificidad, no como antes que se daba el guayaco, ¿no? En el cual, pues bueno, la sensibilidad y especificidad bajaba, dependía de qué había comido el paciente, ¿no? Entonces había varios factores ahí. Pero bueno, en términos generales, ahorita la prueba inmunológica, pues bueno, tiene una buena sensibilidad y especificidad. Y la verdad, o sea, si usted me pregunta qué es lo ideal, será la colonoscopía, o sea, no hay otra. Pero, pues para el sistema de salud es muy costoso hacer colonoscopías. Entonces, se tiene que hacer como una estrategia para priorizar, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la sangre oculta en heces. O sea, hay países en los cuales, por ley, a partir de tal edad, vamos a decirlo así, a los 50 años, le llega por correo para que sea el kit, para que dé la muestra de materia fecal, ahí viene todo ya pagado, la manda por correo, si sale positiva, el hospital le habla y le dice, su colonoscopía está programada para tal fecha, venga para las indicaciones, salió positiva su sangre oculta en heces. Qué ideal, ¿no?, que fuese así, pero pues la realidad no lo es, y aparte, por parte de nosotros los médicos también se nos olvida hacer de perdido la sangre oculta en heces, ¿no? Solicitarla a todos los pacientes mayores de 50 años. Entonces, pero bueno, es más que nada por cuestión de costos. Pero, por ejemplo, hay países como en Estados Unidos en los cuales ellos se van directo a la colonoscopía. Ellos no, sí, si quieres darle sangre oculta en heces, pero vete directo a colonoscopía. O sea, si usted me pregunta, ¿cuál será el mejor, doctora, para hacer la detección oportuna? La colonoscopía, no hay otra mejor, ¿verdad? Sobre todo porque ofreces hacer algo terapéutico en ese momento, o sea, esa es la gran ventaja. O puedes detectar otros Sí, exactamente, puedes detectar otras cosas, claro que sí,
tomar muestras por alguna otra causa. Entonces, sí, si usted me pregunta, el mejor estudio, si podemos realizárnoslo, pues será la colonoscopía de forma inicial, ¿eh? Y entonces, así también, si sale totalmente normal, te despreocupas durante 10 años, a menos de que tengas algún síntoma, obviamente, antes, pero si te la haces, te despreocupas 10 años, en 10 años me toca otra vez, vámonos. Entonces, a menos le digo, que tengas alguna sintomatología, pero yo creo que está muy bien, o sea, ya ni siquiera la anual te tienes que andar haciendo, sino te vas directo hasta los 10 años. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, Mande. Había mencionado que entre las dietas que son de riesgo para esto están todos los embutidos. Estamos hablando de todas las carnes procesadas como embutidos en general. Y mencionaba la carne asada, eso no me preocupa. Tengo una carne asada este fin de semana. Sí, bueno, pues hay que comer ensalada antes, sí, ¿no? Pero es la carne por cómo está preparada, ¿no? Es en carne roja en general, pero cuando la asa aumenta el proceso, la nitrogenización de la carne aumenta. Entonces, el nitrógeno es el factor realmente, pero en términos generales es la carne roja. Se incrementa, digámoslo así, al asarla. Y bueno, pareciese que se nos olvida fácilmente, ¿no? Las recomendaciones, porque yo me acuerdo cuando salió en el 2015, todos eran, no, por Dios, ya no vamos a volver a comer carne, y a lo mejor algunos se hicieron vegetarianos algunos meses y se los olvidó, y dijeron, pues bueno, que venga la salchicha y esto, ¿no? Que venga la carne asada. Pero sí, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues balancear tu dieta, o sea, es lo que tienes que hacer, o sea, si eres una persona que solamente consume carne, que solamente consume embutidos, pues claro que vas a tener mayor riesgo, pero si proteges tu dieta, si estamos hablando de los factores protectores, si estás haciendo ejercicio, si no fuma, si no toma alcohol en exceso, si su dieta, le digo, es muy balanceada, consume altas porciones de frutas y verduras, entonces, ¿sí me explico? O sea, tampoco es de que probé un pedazo de carne o comí carne durante 5 años y ya, o sea, tengo cáncer de colon, ¿no? O sea, sí, no, pero sí tenemos que tener esto en cuenta porque obviamente pues somos una zona de mayor riesgo, ¿no? Por el consumo exactamente de las carnes asadas. ¿Se nitrogeniza por la exposición al carbón o si se hiciera, por ejemplo... No, o sea, hace cuenta que sale la grasa y se regresa, ¿no? El vaporcito, eso es lo que hace la nitrogenización. Sí, no, eso es lo que da el sonido y el soy del norte, ¿no? Mande. Bueno, doctora, Mande. una vez, por ejemplo, que el paciente es detectado con cáncer, ¿cómo tiene que ser su alimentación? Pregunto esto porque, bueno, hemos escuchado casos de pacientes que con cáncer, ¿verdad? Y están en tratamiento y muchas personas dicen que es más recomendable que tengan una dieta vegetariana o vegana. Y choca un poquito con la idea de decir, con esto de los factores de riesgo de la carne. Por ejemplo, hemos tenido comentarios médicos que nos dicen que el paciente con cáncer debe tener una dieta balanceada. Y siempre sale una persona que dice que no, que una vez teniendo cáncer debe de comer puros vegetales. O qué tan conveniente es ser vegetariano o vegano antes, después o durante el tratamiento. No, o sea, no estamos diciendo que si me dio cáncer de colon o que si tengo factores de riesgo, ya, tengo que ser vegetariano a fuerzas. Y que siendo vegetariano no me va a volver a dar. O sea, estamos hablando nada más de qué podemos de hacer para disminuir ese riesgo, ¿sí? Entonces, en términos generales, los oncólogos, ellos sí son más estrictos con las dietas. O sea, ya un paciente que tuvo cáncer, ellos mismos modifican su dieta, ¿sí? Ellos mismos le dicen, usted va a evitar esto, esto y esto, o sea, evitan todos como los carcinogénicos, ¿no? En este caso, pues, sí, definitivamente, pues habrá que evitar la carne roja, la ahumada, ¿verdad? Los embutidos. Y pero no significa que le vas a decir al paciente que se vuelva vegetariano. No quiero que se confunda en ese sentido. Es simplemente qué puedo hacer para disminuir un poco el riesgo, ¿no? De que lo vuelva a tener, ¿verdad? Si ya tengo como un factor predisponente, pues bueno, ¿qué puedo hacer?
Entonces es eso. Pero no significa que tiene que ser forzosamente vegetariano. Es decir, por ejemplo, se ha visto que los pacientes, ahora sí, por eso decía los pesco-vegetarianos, que, o sea, como quien dice, ¿cuál sería la mejor dieta, no, para evitar o disminuir el riesgo de cáncer de colon? Es la pesco-vegetariana. O sea, es un vegetariano que aparte consume pescado. Eso sería como que la mejor dieta que puedo llevar, ¿verdad? Pero en sí, pues no es un vegetariano, ¿verdad? Pero bueno, eso sería, o que incremento mi consumo de frutas y verduras, incremento mi consumo de pescado y dejo a un lado la carne ya, ¿no? Entonces, eso sería como que la mejor dieta que pudiesen llegar, la pesco-vegetariana. Pero no significa que me tengo que volver vegetariano porque ya me dio cáncer de colon o que porque tengo mucho riesgo y así. La verdad es que no va por ahí en ese sentido. Es más que nada así como que, ay, bueno, ¿qué puedo evitar? ¿Qué puedo mejorar de mi dieta? O que veamos la importancia de balancear en forma adecuada la dieta, ¿verdad? Eso es, yo creo que ahí sería más el mensaje que quisiéramos transmitir de la importancia de balancear en forma adecuada nuestras dietas. Porque pues si es un niño que lo estamos exponiendo desde muy chiquito a solamente, voy a mencionar un ejemplo, darle salchichas, darle jamón, carne asada, ay, pues no come otra cosa más que carnita, no lo hago que coma frutas, no lo hago que coma verduras, pues ese niño desde muy pequeño pues está expuesto a todos estos factores y aparte pues está gordito, no le gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué podríamos hacer como desde jóvenes o desde antes de que nos dé o para que no nos dé? Pues podrían ser esas cosas, ¿no? Por eso es muy importante esos factores protectores. Pero no significa, ya soy vegetariana, a mí nunca me va a dar cáncer, o sea, pues no, o sea, tengo que hacer como mi screening como quiera, tendría que hacer todas las recomendaciones que debemos de llevar, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy interesante el tema, doctora. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.